O sea, cuando la ciencia dice eso no existe o no se puede entender porque es científicamente imposible de comprobarlo, no quiere decir que no exista. Quiere decir que la ciencia no tiene aún los métodos para poder entender y decir si eso es válido o si no es válido, si se puede o si no se puede. Entonces fíjate que para que algo sea científico tiene que estar en los criterios de la ciencia, de la posibilidad científica de escrutinio y de averiguación para que se pueda decir esto es científico o no es científico. Sí, yo sé, quedó un poco medio aireado, ¿no? Bueno, vamos a intentar poner un poco más para abajo. Cuando decimos que algo es, cuando la ciencia, o cuando decimos que la ciencia es contraria a la Biblia, a veces nos falta un poco el conocimiento de a qué se destina la ciencia y a qué se destina la Biblia. O sea, la ciencia tiene una pertinencia, tiene la idea de que nada está fijo, todo puede ser refutado, rechazado, una teoría, una ley, bueno, la ley física no, pero muchas teorías pueden ser refutadas y rechazadas cuando surge una mejor que explica más o que tiene menos problemas y todo más. O sea, la ciencia no trabaja con cosas que no se pueden mover, no hay verdades absolutas, solamente hay leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad, o sea, no importa si tú la crees, si tú te tiras de un precipicio, te vas a caer seguramente 1000 veces que salte, 1000 veces vas a caer. Entonces, no se puede burlar, por ahora, por ahora. Claro, mucha gente piensa que en el futuro nosotros vamos a poder, como los Jetsons, volar y tener coches voladores. Bueno, hasta que la ciencia no encuentre una manera, un método de burlar esa ley física, es una ley. O sea, hagas lo que hagas, va a pasar lo mismo. No importa de qué altura saltes, salta de 1 metro, de 10, de 1000, no importa. Siempre va a tener el mismo efecto porque es una ley. Vas a caer. Entonces la ciencia puede comprobar, puede replicar y se dice es una ley científicamente comprobada y ese es el teor, esa es la idea de la ciencia. Bueno, pero la Biblia tiene otra idea. La Biblia no se propone explicar ciencia. La Biblia es un libro que dice sobre nuestra salvación. Fíjate que cuando empezamos en Génesis, ahí empieza, vamos a colocar un ejemplo más práctico. Vamos a pensar en Génesis, en la creación del mundo. Entonces cuando los cristianos van a defender Génesis y la creación del mundo, ellos dicen, bueno, Dios creó el mundo en 6 días, porque está escrito que creó en 6 días. Entonces, ahí entra un otro problema. ¿Cuál es el anteojos? ¿Cuál es la cosmovisión que usamos para leer la propia Biblia? Porque la Biblia sagrada es la palabra de Dios. Eso es punto pacificado. No hay cómo cambiar eso. Es la palabra de Dios. Pero depende de la manera como tú lo lees, vas a entender cosas un poco diferentes. Hay una manera literalista de leer la Biblia. O sea, si está escrito, así ocurrió. Dios hizo el mundo en 6 días. Tienes que explicar cuando lees así literalista, por qué Dios descansó, si Dios es Dios y si Dios es espíritu. Entonces, fíjate que tal vez, a lo mejor, la manera más adecuada de interpretación bíblica es a partir del tipo de texto que estamos leyendo. O sea, en la Biblia nosotros tenemos narraciones, nosotros tenemos profecías, nosotros tenemos poesías, nosotros tenemos diálogos, nosotros tenemos historia y libros históricos. Fíjate que son estructuras textuales diferentes. Entonces, cada vez que vas a leer la Biblia, tienes que percibir, bueno, esto es, ¿qué tipo es esto? ¿Es una poesía? ¿Esto es un hecho histórico? ¿Y esto es una canción? ¿Esto es una poesía? ¿O esto es literal? Cuando decía así, la armadura era de acero, es literal. Ahora, cuando dice la Biblia en 6 días, puede ser literal, porque Dios tiene el poder. Claro que lo tiene. Pero quién sabe, lo que Génesis de 1 a 11 está queriendo decir y poner no es una secuencia cronológica de creación, y sí quién creó las cosas. El libro de Génesis hace parte de la Torá, que está dentro de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento nuestro, que es la Biblia judía, la Biblia hebraica, si lo mejor así lo entiendes. Entonces, cuando ellos salen del cautiverio en Egipto,
en el desierto, Dios le da a Moisés el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros. Y en esos 5 primeros libros, ellos tienen que aprender la ley sacerdotal, la ley civil, saber la parte histórica, las promesas de Dios y saber que Dios es un Dios creador de todas las cosas. Génesis empieza, al principio Dios creó, pronto. No quiere probarte de dónde vino Dios. Se supone que tú ya sabes de dónde es Dios, o que tú ya conoces a Dios y tú sabes que Él existe. Entonces, el propósito de Génesis, el propósito de la Biblia, no es probar la existencia de Dios. El propósito de Génesis es mostrar el plan de salvación desde el inicio de todos los tiempos. Es mostrar la misericordia de Dios y su gracia ya en Génesis. La Biblia no se propone a explicar biología, química, historia. La Biblia se propone a justificar, a mostrar, a exponer cómo Dios, en su infinito amor y grandiosidad, se acomoda a nuestra incapacidad de entenderlo. Por eso Él dice que tiene un brazo fuerte, porque Dios no tiene un brazo fuerte. Él es todopoderoso, pero nosotros entendemos un brazo fuerte. Es como que Él se simplifica porque nosotros somos muy, pero muy, muy, muy incapacitados. Es como que Dios no solamente se limita, Él se resume, se abstrae para que podamos de una manera u otra tentar o intentar entenderlo. Y es por eso que algunos pasajes bíblicos, cuando no son literales histórico-bíblicos, a veces no podemos entenderlos si no nos damos cuenta qué tipo de lectura hacemos.